Buenos días, niñas, ¿cómo están? Buenas tardes, perdón. Hola, profe. Hola, ¿Cómo están profe. ahí? ¿Cómo está Ángela? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a esperar 3 minutitos y comenzamos, ¿ya? Vaya. Ya, niñas, buenas tardes. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Ángela, ¿qué vimos en la clase anterior y anterior, la semana pasada? Vimos, hablamos sobre el trabajo que era de la clase con las guías de apoyo técnico que teníamos que usar y fuimos hablando sobre el desarrollo del lenguaje y los trastornos del lenguaje. Ya, con respecto al desarrollo del lenguaje, ¿qué elementos vimos que eran centrales para un buen desarrollo del lenguaje? Un buen desarrollo del lenguaje. ¿Qué elemento es esencial para que el lenguaje se desarrolle adecuadamente o dentro de las normas establecidas? Manejar, con los niños que entiendan bien lo que es el lenguaje, que vayan comprendiendo, no sé, como en primera instancia las vocales y cosas así. ¿Cómo le vamos a nombrar a esos sonidos, Ángela? No, estoy como en blanco. ¿Qué le puede ayudar a la Ángela? ¿Cómo se le dice a los sonidos? Recuerde que el lenguaje ¿Los fonemas? Los fonemas, justamente, buena respuesta. ¿Qué es necesario que haga el adulto tutor responsable en cuanto a las particularidades del lenguaje? ¿Cuál es nuestra función? O sea, nuestra función es hablarle bien a los niños, como mencionar bien los fonemas para que ellos vayan comprendiendo y vayan haciendo la diferencia en cómo ellos hablan a cómo nosotros hablamos.
Ya. para ¿Y que cómo se empiecen a llama aprender. esto en general, Ángela, cuando empiezan a aprender y nosotros hacemos todo, cumplimos esta función? eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? enseñándoles. Sí, y esa enseñanza en etapa inicial, ¿cómo se llama en los primeros días, meses, incluso antes? Nico, O sea, ayude a la compañera. ¿Qué es eso? Cuando los niños y niñas son pequeños, ¿nosotros qué estamos haciendo? estimulándolo. Exactamente. ¿Cómo se llama esa etapa entonces en la que nosotros jugamos un rol principal? O sea, la etapa de estimulación del lenguaje. Exactamente. Muy buena respuesta. ¿Ve que no está en blanco? Ya. Gracias. Nico, en las exposiciones del día jueves, ¿qué se trabajó? La presentación que hicieron, ¿de qué era? Vimos por qué es importante el desarrollo del lenguaje en la etapa parvularia. ¿Ya? En la educación parvularia o en la Esa, en la educación educación prebásica. parvularia. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que había que, ¿cómo se dice? Como dominar los niños para poder hablar bien, la respiración, la audición. Las funciones del lenguaje, ¿cierto? Exactamente, las funciones del lenguaje. Y en cuanto a los componentes que vimos, ¿cuáles son los componentes del lenguaje? Ayuden la que pueda ayudar o revisen igual su ¿cómo se llama? Su apunte. La pragmática. ¿Ya? ¿Qué más aparte de la pragmática, Alison? La semántica. Ok. Nico. Vamos. Siga El nomás. fonológico. Fonológico. Y el morfosintáctico. Súper buena respuesta. Esos son los componentes del lenguaje. ¿Ya? A ver, chiquillas, si vimos en la clase anterior y en las dos clases anteriores la importancia de la estimulación, la importancia de desarrollar los componentes, cómo tenemos que estimular estos componentes, la educación parvularia como tal, la educación prebásica, Anaís, ¿jugará algún rol importante o da lo mismo que los niños vayan o no vayan a escuelas de párvulo o a educación prebásica? Y juega un rol importante porque eso hace que ellos empiecen como a diferenciar el lenguaje que se utiliza en casa y el lenguaje que deben utilizar en el colegio, un poco más formal. Aparte de eso, no tan Anaís, coloquial. No, justamente, muy buena palabra. Aparte de eso, de que nos permita diferenciar entre distintos tipos de lenguaje, ¿qué pasa con la interacción con otros niños de su edad? ¿Beneficia a los niños y niñas? Sí, porque logran interactuar y igual esto le hace como generar una comparación en por qué mi compañero habla así, por qué se como gesticula de esta manera, entonces ellos como que empiezan a hacer como lo mismo que hacen ellos, pero tratando de imitarlo. Como si su compañera habla mejor, ella también lo va a tratar de hacer. Ya, ¿y por qué dijimos que es esencial? ¿Cómo aprendemos nosotros las personas el lenguaje? ¿A través de qué? Ayuden niñas, las que puedan. La imitación y de ejercitar el lenguaje. Exacto. Gracias, Ángela. ¿Cierto, Anaís, que nosotros aprendemos por imitación? Que está totalmente relacionado con lo que acaba de decir la Anaís también, porque los niños copian el modelo de otros. Y recuerden siempre que nosotros tenemos que ser el modelo correcto, ¿ya? En este caso, chiquillas, hoy día vamos a trabajar... pero antes de todo, disculpen, quiero saber si pudieron revisar sus notas en el portal, en el aula virtual, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre la nota o la retroalimentación o algún aspecto que les haya quedado ahí dando Profesora, vuelta? a mí no me aparece retroalimentación, solo me aparece la nota. Porque me parece, usted estaba con Scarlett. Sí. Ya, a una de las dos le puse la retroalimentación. Entonces, si no estaba en la suya, está la de Scarlett. Ya. Ya, así que lo tienen que revisar en conjunto. Ya, aparte de eso, ¿alguna consulta con respecto a la evaluación pasada? ¿Sí o no?
No, dice. Por mi Ya. parte no, profe. Ya, gracias, Eli. Ya, chiquillas, a ver, para esta semana, ustedes en el aula virtual tienen 2 documentos que dicen lectura obligatoria. Ambos documentos son de bases curriculares. Uno es de bases curriculares de educación parvularia y el segundo es de las bases curriculares de educación básica, ¿ya? Pero no solamente, a ver, no es de bases curriculares de educación básica, pero no es todo, es solamente lo que corresponde al lenguaje. El link que aparece ahí las va a llevar a ustedes a educación, el lenguaje y comunicación de educación básica. Yo necesito que revisen eso de primero a cuarto básico, ¿ya? Y las bases curriculares de educación parvularia las vamos a desarmar ahora en esta clase, vamos a ver de qué se tratan, por qué son importantes, así como la Anaís manifiesta que es súper importante porque nos permite a nosotros establecer como este vínculo entre la estimulación y la imitación y cómo socialmente los niños aprenden, pero vamos a ver en qué se cimentan estas bases curriculares y por qué son importantes trabajarlas, ¿ya? Entonces, esas 2 lecturas obligatorias que están en el aula virtual son las que ustedes van a trabajar en este día jueves, ¿ya? Chicas, el trabajo de este jueves se presenta en clase, igual que la semana pasada, ¿ya? Y yo prefiero que lo presenten en clase, chiquillas, porque enriquece el aprendizaje de todas, ¿ya? Una da una información y la otra la complementa y todas podemos rescatar algo de los demás. Así se cimenta el aprendizaje, no es algo individual, ¿ya? Las personas que no puedan, sigue siendo grupal, ¿ya? Pero las personas que no puedan estar en la clase tienen que enviar el video media hora mínimo antes de la clase, no después. Si lo envía después de la clase, se considera trabajo fuera de plazo y va a tener 1 punto menos por cada día de atraso, ¿ya? O sea, ustedes tienen clase a las 12, el trabajo tiene que estar en el aula virtual porque ahora lo van a poder subir al aula virtual a las 11:30. Si está después de las 11:30, punto menos. Si está el día viernes, 2 puntos menos. Y así se va bajando 1 punto por cada día de atraso. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿son 2 mapas conceptuales o tenemos que tratar de ponerlo todo en uno? Uno, se lo voy a explicar ahora después que analicemos las bases curriculares de educación parvularia, porque lo que vamos a ver nosotras es la progresión que hay de las bases curriculares de educación parvularia en las bases curriculares de educación básica, ¿ya? ¿Qué quiere decir que está una progresión, Eli? O sea, no sé la palabra exacta, pero que va agrandándose, que va progresando con el tiempo. Exacto. Según las necesidades. ¿Qué vimos nosotros con respecto al aprendizaje del lenguaje? ¿Cómo es? El aprendizaje del lenguaje se va avanzando con el tiempo. Ya, por lo tanto es progresivo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. O sea, y también vimos que nosotros nunca dejamos de aprender lenguaje, nunca dejamos de aprender vocabulario nuevo. Entonces, vamos a ver ahora cómo progresa el lenguaje pasando del nivel prebásico al nivel básico. Pero solamente vamos a ver hasta cuarto básico, ya no vamos a ver todos los niveles de educación básica, principalmente porque los trastornos del lenguaje se atienden hasta cuarto básico, ¿ya? Vamos a ver, aquí nos va a quedar claro también la importancia o la base de las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, por cómo se cimentan estos aprendizajes en el lenguaje propiamente tal, ¿ya? Pero después les voy a explicar el trabajo de la semana. Yo de preferencia solicito que lo presenten en clase, chiquillas. A ver, les recuerdo que esta sección es diurno. Yo sé que hay muchas que trabajan. En la sección 1 también hay muchas que trabajan, pero han tomado un ratito, han pedido permiso, los 10 minutos que le corresponde para la presentación ya han presentado igual, ¿ya? Si hay alguien que trabaja y necesita presentar antes que el resto, avise y se le da el tiempo para que pueda presentar, ¿ya? Ahora,
Los videos yo se los voy a recibir y se va a ponderar de acuerdo a la rúbrica, pero no nos va a permitir interactuar con el resto del curso. Ese es uno de los puntos en contra. Ya, ahora vamos a trabajar en función de las bases curriculares. Yanis, ¿qué cree usted que nos informan las bases curriculares de educación parvularia? ¿Para qué nos servirán a nosotras? ¿Por qué a nosotras si nosotros estamos estudiando educación especial y no educación de párvulo? Porque las bases parvularias son de donde se empieza. ¿Ya? ¿Se empieza qué cosa? La educación de los niños. ¿Ya? ¿Y por qué nos sirve a nosotras educación de párvulo? Ay, no lo sé, profe, ¿para qué le voy a mentir? No. ¿Usted ha escuchado hablar de las escuelas de lenguaje que hemos visto durante todo este tiempo? Sí. Ya, en las escuelas de lenguaje, nosotros vamos a trabajar con párvulos, con niños pequeños, entre los 3 y los 5 años, 11 meses. Y Ya, trabajamos sí, con las ahora me mismas, acuerdo. ya, entonces, ¿por qué nos sirve? Porque a ver, yo no sé cómo explicarlo, que mi hijo igual va a una escuela de lenguaje. ¿Ya? Entonces, no sé cómo explicarlo, que vengo recién entrando a la casa, profe, vengo corriendo. ¿Está desenchufada? Sí, estoy como súper desenchufada. Ya, pero cuénteme la historia de su hijo, que está en escuela de lenguaje. ¿Qué trabajan en escuela de lenguaje? Él tiene, por ejemplo, trastorno específico del lenguaje expresivo. Ya. Entonces, a él lo tienen con fonoaudióloga y terapia ocupacional. Ya. Entonces, trabajan el componente fonético-fonológico principalmente si es el nivel expresivo el que está comprometido, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no, chicas? En general, ya. Pero aparte de trabajar específicamente los niveles del lenguaje en la escuela, los cuadernos o las actividades que les envían a la casa, ¿de qué otro tipo hay? ¿En qué curso está su hijo, Yani? En prekinder. Ya, en prekinder. ¿Qué materias tiene, podríamos decir? ¿Qué contenidos? Mucha. Tía, a él le están enseñando hasta sumar y restar. Si lo vemos por ese lado, sumar y restar, ¿ya está aprendiendo los primeros fonemas también? ¿Sí? Ya, ¿qué fonema trabajan en la escuela? No lo sé, profe. ¿Qué letra están Estoy trabajando? súper desenchufa, así que no, ¿para qué le voy a mentir? Ya, pero en definitiva, de acuerdo a esos contenidos, ¿podríamos hablar, de que su hijo se está preparando en esta trayectoria escolar para poder ir a educación básica? Sí, eso Ya. eso sí le puedo decir que sí, porque acá, por ejemplo, lo están a él, aparte de preparar, porque él solamente aquí está hasta el otro año, ¿Qué curso es el otro año? en kinder. Exacto. Y ahí a primero lo envían a una escuela normal con inclusión. Básica convencional. Recuerde que la normalidad no existe, la norma es la diversidad. Ya. ¿Ya? Esto quiere decir que, ¿cómo se llama su hijo? Vicente. Que el Vicente está en una etapa de transición. Recuerde que prekinder y kinder es primer y segundo nivel de transición. De transición, sí. ¿Por qué será transición? ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué Porque son usamos este niveles lenguaje? transitorios en los cuales ellos se preparan para llegar a la básica. Súper buena respuesta. Gracias, Yani. Llegamos a donde queríamos. La educación parvularia, como dice la Yani, tenemos estos niveles de transición, que es donde los niños transitan en su trayectoria educativa para poder llegar a educación básica. Entonces, Andrea Tapia, ¿por qué será importante que los niños hagan este trayecto, este tránsito? ¿Por qué es importante que puedan asistir a educación parvularia? ¿Es lo mismo que un niño esté en la casa y que solo le esté enseñando el apoderado tutor, o que vaya a un jardín o que vaya a una escuela? Yo pienso que por lo menos a mis dos hijos les hace mucha falta el jardín porque ellos aprendían mucho. Y ahora con esto de la cuarentena se han encerrado en la casa y no es lo mismo yo, porque yo no me dedico mucho en el tiempo porque hago otras cosas. En cambio en el jardín a ellos, todo el tiempo es para ellos enseñando. En cuanto a que es bueno que vayan al jardín porque así los prepara para más adelante.
Claro, para más adelante, ¿qué sería qué cosa? Ahí, por ejemplo, le enseñan el tema de tener, aprender lo que son los horarios, a los tiempos, también Las rutinas. claro, las rutinas. Sí. Gracias, Sí. Andrea. Gracias, Anaí. Súper buena respuesta. Elizabeth, levantó la mano. Sí, profe. Dígame. O sea, mi hijo en estos momentos, como no está yendo al colegio y él tiene autismo, le ha jugado bastante en contra porque ha perdido la sociabilización que estaban agregando en el colegio. Ya, ¿y en el jardín será importante Y en eso el también? jardín. Perdón, en el Sí, jardín, porque o en la escuela de párvulo, en la escuela de lenguaje. Recordemos, chiquillas, él que... empezó a ir, Dígame. empezó yendo al jardín y ahí empezó a adquirir la sociabilización con los demás niños porque antes no sociabilizaba. Y este último tiempo, todo lo... Eli, ¿y será lo mismo socializar, por ejemplo, que un niño socialice con adultos, porque también estamos socializando, ¿cierto? A que socialice con otros niños. No, porque no sabía interactuar con otros niños, solamente con adultos. ¿Qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre interactuar con unos u otros? Lo que pasa es el tipo de juegos que ellos tienen, la forma de hablar, de comunicarse, cosa que en un principio no le gustaba mucho, que los niños son muy de piel y lo tocaban. Entonces fueron cosas que él fue adquiriendo y fue como empezando a tolerar. Ya, y aprendiendo y aceptar también, ¿cierto? Claro, porque habían cosas que le molestaban y cuando le molestaban él tiraba todas las cosas que encontraba en su paso y después se dio cuenta que los demás niños se asustaban y empezó como a controlarse de eso. Incluso empezó a adquirir cosas que a mí me costaba un mundo. Antes en el jardín dormía en un puro rincón y si lo movían de ese rincón quedaba la embarrada. Entonces como que aprendió a los cambios. Sobre todo cuando entró al pre-kinder y kinder, él empezó a adquirir el hecho de, no te vas a sentar en esta mesa porque hoy día te vas a sentar acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otro trabajo y la tía, o sea, la profesora que le tocó, la parvularia que le tocó en pre-kinder y kinder, a pesar de no saber cómo tratarlo, ella me preguntaba cómo lo podía hacer y conversábamos con la terapeuta ocupacional y con la profesora de integración y le empezábamos a cambiar las cosas, ya, entonces aprendió a sacar los lápices preferidos para que él como capacidad aprendiera de adaptación, ¿cierto? Claro, ya. Y a controlar su impulso. Yo se lo podría haber adquirido si hubiese estado solo en la casa con adultos. No, porque necesitaba más gente. Claro, y no había necesidad tampoco de enseñárselo porque en la casa por lo general los chiquillos tienen su lugar, tienen su espacio, aunque sea reducido o aunque sea compartido, pero saben cuál es su lugar. En cambio, y no necesitan compartir. No necesitan compartir, justamente. Gracias, Eli. A ver, Loreto, ¿puede encender su micrófono, por favor? No está apareciendo Loreto. Isabela. Isabela. Tampoco está. Ya. La Magdalena, que está encubierta hoy día. Aquí estoy, profe. ¿Cómo está, Magdalena? Bien, gracias. Magdalena, si yo le digo a usted la nominación bases curriculares, ¿qué piensa usted que son las bases curriculares? Son todos los cimientos de los conocimientos que los niños deben tener en esa etapa, ya sea de la parvularia, la básica. Ya. ¿Y qué cosa, los contenidos? ¿Y qué cosa cree usted de qué está como formada estas bases curriculares? O sea, es como un complemento de muchas cosas, muchos aprendizajes que se espera que los niños tengan en esa edad, en esa etapa. Ya, pero mire, ¿usted alguna vez ha hecho un currículum vitae? Sí. Ya, ¿qué tiene un currículum? Tiene todos mis datos y mi información sobre las cosas que yo hago, que yo puedo hacer, que yo he hecho. ¿Las competencias puede ser? Las competencias, justamente. ¿Cómo competencias, Nico? Las competencias, o sea, como los aprendizajes que se esperan que deben tener los niños. Exacto. Los objetivos de aprendizaje.
Ya. ¿Y qué serían, gracias Anaís, qué serían, Anaís, los objetivos de aprendizaje? ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Es que existen dos, po. Están los objetivos de aprendizaje, y no me acuerdo bien el nombre del otro, pero sé que tiene agregado algo más. El objetivo de aprendizaje es lo que se espera. Y como por ejemplo, el niño tiene que aprender, no sé, el abecedario o las vocales. Y en el otro es como el objetivo de aprendizaje específico, en el cual la profesora ahí como redacta lo que va a hacer en la clase. Ya. ¿Y en función de qué tendremos que hacer estos objetivos? A través, ¿Cómo? como se A divide ver. en niveles y ámbitos. Ya, las bases curriculares se dividen en niveles y ámbitos, Sí. ¿cierto? Pero si tenemos estos objetivos que indica la Anaís, que están contenidos en las bases curriculares, ¿cómo nos tenemos que enfocar en estos objetivos? ¿Cómo los planteamos? ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo digo, yo quiero que los niños aprendan las vocales, como dice la Anaís, pero ¿y si ya las sabían, por qué se los voy a enseñar de nuevo? ¿Qué tengo que hacer antes, Alison? Primero que nada, enfocarnos en el nivel que lo vamos a trabajar y después como en el ámbito que queremos trabajar. Claro. Y en base a eso se realizan los objetivos. ¿Ya? Es que también... Sí, justamente, espera un poquito en ahí, pero si yo, a ver, ¿por qué en los ámbitos y en los niveles? ¿Por qué me tengo que enfocar en eso, Alison? ¿Por qué tengo que pensar en eso? Alison. Espérenme. También está como las necesidades que tienen. ¿Quiénes? Los niños. ¿Ya? Pero para poder saber cuáles son sus necesidades. Evaluaciones. ¿Qué tengo que hacer primero, Anaís? Evaluar. ¿Evaluar de puede qué ser forma? a través de pruebas de diagnóstico. Ya, dejémoslo hasta ahí. Prueba de diagnóstico. ¿Cuál es la importancia entonces, Alison, de hacer una prueba de diagnóstico? En base a ese diagnóstico, ¿qué voy a poder hacer? ¿Establecer qué cosa? Observar los conocimientos que tienen. ¿Ya? Muchas gracias. Justamente puedo establecer cuáles son los niveles de desempeño que manejan, cuáles son las competencias, como decía la Nico. Y después que ya tengo claro cuáles son los niveles o las competencias que tienen, Nico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo establecer ahora? Ahí se pueden establecer los objetivos de aprendizaje. Ya, justamente. ¿Por qué recién ahí, Anaís, puedo establecer los objetivos de aprendizaje? Porque ahora tenemos conocimiento desde dónde partimos, o sea, cuánto saben los niños, qué es necesario reforzar y qué es lo que necesitan aprender próximamente. Exacto, súper buena respuesta. Eli, me serviría, por ejemplo, no sé, pues supongamos que usted está trabajando en una escuela ya a final de año, para que complete el tiempo que queda, le dicen planifique para el próximo año, de marzo a diciembre. ¿Me serviría hacer ese ejercicio de algo? No, porque los niños pueden haber perdido alguna de las enseñanzas que adquirieron durante el año por falta de refuerzo, todo eso. Tendríamos que hacer una evaluación y de ahí recién empezar a planificar el próximo año. Súper buena después de haber respuesta. evaluado. Ya, chiquillas, súper buena respuesta. Miren, eso es uno de los cambios principales que tienen las bases curriculares actuales. Estas bases curriculares de educación parvularia se comenzaron a aplicar en el 2018, o sea, están fresquitas, ¿ya? Y recuerden que este año casi no se han aplicado porque por la pandemia no hubo tiempo, ¿ya? Pero esto llevó un trabajo de análisis, chiquillas, que tiene que ver desde un contexto social que es determinante, ¿ya? Nosotros, como decía la Anaís, en las bases curriculares vamos a encontrar distintos tipos de objetivos. Tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. También, como hablaba la Alison, vamos a hablar de estos niveles y estos ámbitos de trabajo. Pero primero lo que vamos a ver son los fundamentos de las bases curriculares, ¿ya? ¿Y a qué responden estas bases curriculares que vienen desde el 2018 aplicándose? Y primero vamos a ver de que se basan primero en cambios políticos, sociales y culturales. Primero que todo, tiene que ver con el cambio social multicultural que hay en los establecimientos de educación parvularia. ¿Qué quiere decir eso, Ángela? Cambios multiculturales por la llegada de muchos niños extranjeros
que vienen con otras bases de aprendizaje, o sea, los que vienen ya que son más grandes o los más pequeños que los padres le hablan en su idioma y no en el idioma del país en el que están. ¿Ya? Y con respecto a eso, ¿qué También las diversidades. ¿Las diversidades de qué tipo, Anaís? Por ejemplo, trastornos de aprendizaje, del lenguaje. Del lenguaje en este caso, recuerden que los trastornos de aprendizaje se ven en básica. Cuando los niños se encuentran enfrentados a un aprendizaje, ahí podemos hablar de trastornos. Por ejemplo, no podemos hablar de trastornos del aprendizaje lector sin haber enfrentado el aprendizaje lector. ¿Ya? Estamos hablando de diversidad, ¿cierto? Del respeto hacia los estudiantes migrantes. ¿Hacia qué otro tipo de diversidad puede ser, Nico? Perdón, profe, no la escuché, me estaba hablando mi hijo. Que tenemos distintos tipos de diversidad, como hacía mención la Ángela, a lo que tiene que ver con diversidad cultural por los estudiantes migrantes. Tenemos que ver diversidad sexual, puede ser. ¿Qué otro tipo de diversidad también tenemos que respetar en el aula? Los niños que tienen diferentes tipos de, no sé si llamarlos trastornos, pero pueden ser los niños autistas. Con necesidad educativa especial. Con necesidad educativa especial, exactamente. ¿Qué otro tipo de diversidad, Eli? Los niños con problemas físicos, ¿Ya? no sé, que tengan algún problema en su rostro, que no puedan caminar, porque antes todos te miraban así como raro, uy, el niñito pobrecito, enfermito. Entonces tienen que acostumbrarse y adaptarse, que no todos son iguales. Ya, entonces tenemos que también propender al respeto, ¿cierto? Profe, una consulta. Eli. ¿Estas bases curriculares igual se van a seguir adaptando según el contexto del tiempo? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Por lo tanto, ¿la educación qué tiene que hacer? Seguirse transformando según las necesidades. Exactamente, súper buena respuesta, se la dio usted misma. La educación, chiquillas, y la planificación, ustedes se van a dar cuenta, nosotros podemos planificar una clase, podemos pensar en que vamos a trabajar esta estructura, pero puede pasar que en el momento de la clase tengamos que cambiarla totalmente. La planificación tiene que ser flexible porque nos tiene que dar la posibilidad de que nosotros consideremos también esta diversidad, ¿ya? Que tengamos, no sé, ¿qué pasaría si yo tengo planificada una clase que según yo va a ser estupenda, pero estoy trabajando en mi sala con 4 niños autistas y en cierto momento o con trastorno del lenguaje y yo les pido que ellos me narren con sus propias palabras el cuento que escuchamos? ¿Qué va a pasar con eso, Scarlett? ¿Qué puedo trabajar yo en función de eso? Y si mi evaluación, si mi planificación se va a las pailas, porque los niños no me hablan. ¿Qué tengo que hacer con eso, Scarlett? Lo que pasa es que estoy trabajando y pedí permiso para escuchar la clase, pero no puedo hablar mucho. Pero responda rápidamente. Entonces estoy escuchando la... Tengo que hacer una modificación en el currículum y empezar a trabajar con sus diferencias. Exactamente. Súper buena respuesta. Corto pero bueno. ¿Adaptarse? ¿Adaptarse a qué? A los niños más que nada, a la actividad que van a realizar. Bueno, si ella tenía como pensado hacer eso, ya no le resultó, tiene que adaptarse a las necesidades de los niños. Exactamente. Súper buena respuesta, Alison. Y si se fijan en eso que responde la Alison, de adaptarse a las necesidades de los niños, también quiere decir que en el diagnóstico yo tengo que considerar los intereses. ¿Por qué, Ángela? ¿Por qué hay que considerar los intereses? Porque tenemos que considerar los intereses de los niños, porque así nos va a ayudar a hacer, no sé, por las clases más lúdicas y que ellos le tomen el interés a eso. Porque si le imponemos nosotros sin saber sus intereses, se van a aburrir. Exacto. No nos van a tomar atención. Ya, entonces, también como dice la Ángela, de la mano del interés está la motivación, ¿cierto? Profe, yo creo que igual desde un principio, por lo menos las primeras semanas de clase, es súper importante que el profesor empiece a tratar de conocer más a los alumnos. Por lo menos en los colegios de mi hijo, en las primeras semanas nos llaman a todos los papás a hacer reunión
privada con los profesores para que ellos puedan conocer a los niños, porque así uno sabe los intereses del niño, en qué condiciones trabaja, en qué cosas les gustan, qué no les gustan. Eli, ¿y qué y uno también va aprendiendo de permite ellos. eso? ¿Qué también permite eso que dice usted de que llamen a la familia para que dé razón de las conductas del estudiante? Incorporar a la familia dentro del trabajo en Justamente, aula. chiquillas, y eso es esencial en las bases curriculares de educación parvularia. A lo mejor ustedes lo ven así como que se tiene que hacer, pero no se hacía antes, eso no estaba incorporado en las bases curriculares, ¿ya? Ahora está incorporado y forma parte del currículum funcional. Eso, el currículum funcional ve de manera integral todas las aristas que influyen en el aprendizaje del estudiante, ¿ya? ¿Cuál es su contexto sociocultural? ¿Cuál es su contexto familiar? ¿Qué es lo que puede estar interfiriendo? ¿Ya? También, chiquillas, dentro de los cambios políticos, sociales y culturales que se establecieron, tiene que ver la conciencia ciudadana, que es un elemento que se dejó de lado por mucho tiempo. Cuando yo estuve en el colegio, yo vi educación cívica. Me parece que ustedes no trabajaron en educación cívica, pero la educación cívica es fundamental para que nosotros como ciudadanos podamos intervenir en la sociedad, ¿ya? Para que nos demos cuenta de qué rol o qué función o de la importancia que tengo yo en mi comunidad, ¿ya? Y esta comunidad a nivel local o a nivel nacional, o sea, es que participemos como ciudadanos. Y también tenemos el cuidado de sí mismo y del planeta. Desde el punto de vista del conocimiento, la educación, las bases curriculares en este momento incorporan, por ejemplo, elementos de la neurodiversidad, ¿ya? Que habla de la plasticidad neuronal, que antes se hablaba de que nosotros como seres humanos pensantes teníamos ventanas sensoriales que era por lo general entre el año y entre los 0 y los 3 años, en que toda la información que a nosotros nos llegaba en estimulación era importante. Pero ahora se sabe que nosotros aprendemos durante toda nuestra vida y eso nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Ejemplo de eso, Nico, que aprendemos durante toda nuestra vida, ¿qué puede ser? Yo ahora con 31 años estoy aprendiendo algo que no sabía. ¿Cómo qué cosa, por ejemplo? Esto mismo, lo del desarrollo de los niños, yo no tenía idea de nada de esto. A pesar de que tengo un hijo, muchas cosas yo no las sabía. Claro, porque ahora maneja más vocabulario técnico, también ve de cómo se cimenta el aprendizaje, que no es llegar y educar. O sea, uno por lo general cuando es papá, mamá, va enseñando en base a la respuesta que tiene del hijo, ¿cierto? Pero esto es como hacerlo más técnico. Claro. En cuanto al lenguaje, por ejemplo, ¿ha evolucionado en este tiempo su lenguaje? Sí, muchísimo. Muchísimo. La capacidad lectora también. Ya, entonces podríamos hablar como hablaba antes la pedagogía de que teníamos estas ventanas sensoriales, que era aquí específicamente donde había que educar, o es lo que dice la neurociencia que se completa durante la trayectoria. Sí, exactamente. El aprendizaje es de toda la vida, uno nunca para de aprender. Súper buena respuesta. Gracias, Nico. Y por último, chiquillas, tenemos que también se avanzó en la creación de instituciones que pueden regular la educación parvularia, que antes no existía, ¿ya? Que está la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Superintendencia de Educación Parvularia, que antes esto estaba incorporado en la Secretaría Ministerial de Educación, pero que era Educación General Básica, y no así viendo elementos que son específicos de educación parvularia. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos convivencia escolar en el periodo pasado? Y vimos que a educación parvularia no le podemos exigir los mismos reglamentos que a educación básica convencional. Y tiene que ver con esto, que son distintas edades, son distintas etapas, son distintos procedimientos, ¿ya? También tenemos que dentro de este entorno normativo se incorporan en las bases curriculares la ley de inclusión y la ley de formación ciudadana. ¿Por qué, Isabela, puede encender ahora el micrófono? Sí, ahora sí, Ya. tengo el teclado medio raro y como que no me agarra el Ya. perfil. Isabela, no ya, pero ahora contésteme. ¿Por qué cree usted que
era indispensable incluir la ley de inclusión y la ley de formación ciudadana en las bases curriculares de educación parvularia? Porque en la ley de inclusión, bueno, yo no la he leído así como en detalle ni nada, pero habían muchas cosas que eran necesarias tener, por ejemplo, el tema de la inclusión, cuando se habla del tema de la inclusión, de la ley y todo eso, hay ciertos puntos que eran necesarios tocar, por ejemplo, que los colegios implementaran espacios de acceso para silla de ruedas, por ejemplo. Ya, para personas con movilidad reducida, ¿cierto? Claro. Entonces, esos puntos como en el reglamento, no estaban ahí como detallados, no estaban ahí estipulados, entonces tuvo que salir esta ley de inclusión como para incluir ciertas cosas que no estaban. Ya, y desde el punto de vista del respeto, ¿se acuerda que la otra vez también conversamos del respeto y lo vimos también en convivencia escolar? La ley de inclusión, ¿qué nos permite en el aula de clase? Sobre todo con los más pequeños. ¿Se acuerda que cuando vimos en convivencia escolar que desde pequeños teníamos que inculcar el respeto, por ejemplo, hacia la no discriminación? Sí, lo mismo, un poco lo mismo lo que yo decía, el tema de que el tema del respeto, por ejemplo, no solamente con las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, sino que también con personas que fueran extranjeros, por ejemplo, el mismo, más que controlar, prevenir el tema del bullying, como que todo eso se va como conectando con el tema, lo que estábamos conversando. Exacto. Isabela, y la formación ciudadana, ¿por qué cree usted que es indispensable también incluirlo en las bases curriculares? Porque siento que abarca más allá de solamente lo que tiene que ver con los estudiantes, sino que a toda la comunidad escolar y su alrededor. Porque ¿Ya? si bien en el colegio lo constituyen los profesores y los alumnos, bueno, y los apoderados, siento que con esto se amplía mucho más hacia toda la comunidad, más que solamente al ámbito escolar. O sea, se estaría instruyendo a la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Claro. Exactamente. Muchas gracias, Isabela. A ver, Ángela, ¿se acuerda que nosotros vimos en clase, incluso relacionándolo con convivencia escolar, que antes se decía en la sala de clase que éramos todos iguales, pero ahora vemos ciertas diferencias, o sea, diferencias que son notables. ¿Qué diferencia hay ahora en cuanto a este elemento que les señalo yo? ¿Qué hay que decir en educación? Que ahora tenemos que decir que somos diferentes y únicos. Ya, y desde ese punto de vista, ¿cuál es el valor que instauramos nosotros en el ámbito de formación ciudadana? En que todas las personas son, o sea, como lo dije, todas las personas son diferentes y únicos y cada quien tiene sus capacidades y sus limitaciones. Y hay que respetarlas. En base a eso tenemos derechos y obligaciones, ¿cierto? Sí. Los adultos y el Estado tienen el derecho de hacer valer, perdón, tienen la obligación de hacer valer los derechos. Nosotros como personas tenemos la obligación de ¿qué? Tenemos la obligación de cumplir, o sea, de cumplir ese derecho y cumplir los deberes que tenemos también como persona, como cada una. Exacto. ¿Cómo se llama, chicas, el principio fundamental que está a la base de ser sujeto de derechos? ¿El rol? Sí, el rol como educadores, pero nosotros tenemos también que hacer valer entre los niños y niñas en educación parvularia el respeto. No olviden que el respeto es la base principal en la formación ciudadana, ¿ya? Y este respeto como principio está inculcado en las bases curriculares. Y así como la Ángela nos manifiesta todo este postulado, lo que ella manifiesta está
no de manera expresa ni literal, pero está puesto en las bases curriculares, ¿ya? Yo tengo derechos, soy sujeto de derechos, pero también tengo que respetar los derechos de mi prójimo, ¿ya? No somos todos iguales y como Estado y como adultos tenemos la obligación de cubrir las necesidades que tiene cada persona. No le voy a dar a todos lo mismo. ¿Por qué, Eli? ¿Por qué no le voy a dar a todos lo mismo? ¿Qué tengo Porque no que todos hacer? tienen las mismas necesidades, tenemos que preocuparnos de lo que realmente necesitan. Exacto. Porque antes se le daba mucho énfasis solamente a recalcarle a los niños que ellos tenían derechos, pero no se les decía que ellos también tenían deberes. Exactamente. Entonces surgían muchos problemas como los que yo tuve a veces. Voy a llamar a carabineros porque yo no tengo por qué hacer el aseo. Porque no Claro. es mi responsabilidad, es tuya. Porque dentro de los derechos del niño dice que yo no debo trabajar. Claro, pero habla de trabajo remunerado, pero sí se pueden cumplir funciones para aprender habilidades ejecutivas dentro de las responsabilidades domésticas, ¿cierto? Gracias, Eli. Chiquillas, nosotros tenemos ciertos fundamentos en las bases curriculares, que acá es donde ustedes se van a enfocar para el trabajo, ¿ya? Estos fundamentos tienen que ver con una orientación valórica, pero recuerden que nosotros, Chile tiene una formación, es un estado laico. Nosotros no enseñamos, no se debería, por ejemplo, enseñar religión en las escuelas como religión católica, evangélica o enfocarlo desde un punto de vista de dogma. La religión se supone que se enseña como un espíritu religioso y se imparte para enseñar ciertos valores de acuerdo a esto. En este caso, chiquillas, las bases curriculares tienen una orientación valórica que va desde el enfoque de derecho, ¿ya? Reconocer al otro con sus derechos y que yo soy un ser diverso, como dice la Ángela, que tenemos características que nos hacen identitarios, que nos hacen ser un ser único. Y bajo este concepto se me tiene que respetar con estas diferencias, ¿ya? Y tenemos que considerar y aprender los adultos primero que la diversidad es la norma. Yo no puedo esperar que estén todos los niños sentados trabajando. ¿Qué pasa? Camila Morales está por ahí. ¿Puede encender su micrófono? No, no puede encender el micrófono. Alison. Dígame. Alison, yo le puedo exigir, por ejemplo, a un niño con síndrome de déficit atencional con hiperactividad que esté sentado 4 horas en el colegio. No. ¿Por qué no? ¿Qué no estoy considerando, por ejemplo? No estoy considerando la necesidad que él tiene, o sea, el trastorno. ¿Ya? El síndrome, y en este caso, ¿de qué forma podría atenderlo? ¿En qué me tendría que preocupar? Tratar de enfocarme más como en realizar la actividad que yo quiero con él, que esté, ay, no sé cómo explicarlo, Sí, como enfocado. Bien, va súper bien. ¿Cómo? Más dinámicamente. Claro, o sea, yo como decía la Alison, yo quiero que el estudiante realice una actividad. La forma en que lo realice, a mí me tiene que dar lo mismo. Yo quiero, supongamos que yo quiero que recorte, pero si el Toñito no quiere estar sentado a las 4 horas, yo dejo que el Toñito se siente en el suelo. Lo dejo que se desarrolle de acuerdo a sus posibilidades. ¿Qué pasaría, Alison, si yo lo obligo a estar sentado? ¿Qué es lo más probable que consiga qué cosa? Como una pataleta, se podría decir. Se aburre el niño. Porque, exacto, se aburre, ¿cierto? Sí. No estaría cubriendo sus necesidades, yo no estaría tomando en consideración su interés, no estaría considerando su síndrome en este caso. Gracias, Alison. Por lo tanto, una de las orientaciones valóricas de las bases curriculares tiene que ver con
el enfoque de derecho, considerar al otro dentro de su diversidad y de la inclusión. Otro de los enfoques tiene que ver con principios pedagógicos, el rol del educador o de la educadora en la sala de clase, la labor educativa que hace un rato la Eli hizo mención a eso. Ahora el fundamento esencial de las bases curriculares, chiquillas, es que tiene que haber una labor educativa conjunta entre la familia, entre la comunidad y entre la institución educativa, que es lo que hemos trabajado tanto en convivencia escolar como ahora, ver la importancia que tiene que jugar la familia. Recuerden que hay distintos tipos de familia. Y esto, chiquillas, también cuando hablamos de inclusión, también podríamos considerar esto como un eje de inclusión, ver que ahora cada vez más uno va encontrando, por ejemplo, familias que son homoparentales, ¿ya? Familias que se componen monoparentales, o que la mamá está a cargo, o que el papá está a cargo, o que los estudiantes están a cargo de un abuelo o de una abuela, o que están en hogares de acogida. O sea, sacar un poco esto de la norma de que la familia es papá, mamá e hijos, ¿ya? En ocasiones, chiquillas, uno comete errores semánticos. Recuerden que la semántica tiene que ver con el significado. Que uno le dice al niñito, dígale o a la niñita, dígale a la mamá que mañana necesito que venga. ¿Qué pasa si el niño vive en un hogar de menores, chiquillas? ¿Qué pasa con ese niño o con esa niña? Uno hiere sus sentimientos. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué le puedo decir a Andrea en vez de decir, dígale a su mamá o a su papá que quiero conversar, que venga mañana con él? Yo creo que uno como profesora tiene que saber con quién vive el niño, la relación que tiene el niño en la casa. Esencial establecer, por ejemplo, como decía la Eli recién, de que a ella la citaban en las primeras semanas para establecer esta anamnesis, estos elementos centrales, y como dice la Andrea, identificar quiénes son los adultos responsables. Recuerden que nosotros nos vamos a vincular con el adulto responsable, y eso tiene que ver con el bienestar del niño o la niña. Yo no le puedo obligar, usted no puede porque usted no es la mamá, usted no es el papá. La persona que está a cargo del niño es con quien nosotros vamos a contar para poder establecer este desarrollo emocional y cognitivo o intelectual, ¿ya? Y por último, chiquillas, se tiene que trabajar también el concepto de transición y trayectoria educativa. Anaís, prekinder y kinder se conocen también como primer y segundo nivel de transición, ¿cierto? ¿Por qué se le otorga estos nombres de primer y segundo nivel de transición? Porque es como en donde se les enseña todo lo que van a tener que saber después, por ejemplo, a leer, a los números, que después en el segundo ciclo, que es como básica, les van a ser útil. Ya, pero transición, ¿qué quiere decir transición? ¿Cómo estamos en este trayecto? Que va a cambiar, que va a evolucionar. Va a evolucionar, va a pasar, tiene un progreso, sí, ¿cierto? O sea, estamos transitando de estos niveles que son elementales, como dice la Anaís, a llegar a esta formación básica. Entonces, chiquillas, tenemos que establecer este nexo que hay entre los niveles de transición, que es lo que me permite a mí transitar desde los niveles elementales a los niveles más complejos. Y esto, niñas, escríbanlo si quieren, se llama trayectoria educativa. La Camila dice que es para que lleguen preparados a la enseñanza básica, con lo básico aprendido como leer y saber. Nosotros en prebásica, chiquilla, no le vamos a enseñar tanto como aprender a leer, pero se enseñan como elementos elementales en este caso, o conceptos elementales que tienen que ver con desarrollo fonológico, con desarrollo semántico, con desarrollo sintáctico y morfológico. Y en cuanto a los números, se trabaja el de razonamiento lógico matemático, ¿ya? Bueno, entonces estos fundamentos esenciales son los que nosotros tenemos que ver en las bases curriculares. ¿Qué es lo que se ha modificado durante esta trayectoria, durante este cambio que, como decía la Eli, se va a cambiar? Cada vez que hay un cambio sociocultural, tiene que haber una modificación de las bases curriculares, ¿ya? Tiene que existir esta posibilidad. Disculpen un poquito.
Ay, disculpe que se me secó la garganta. Esta posibilidad de que se modifique, porque todos nosotros lo estamos modificando, todos los años hay cambios de leyes, todos los años hay cambios de respeto, o sea, perdón, de decretos, y tiene que ver con el respeto hacia las personas, ¿ya? Bueno, chiquillas, las bases... Eli, hable usted un ratito. Pero mi hijo salió de kinder el año pasado y en todo el año le empezaron a enseñar literalmente a leer. Le empezaron a enseñar los sonidos y empezaron a juntar palabras. Y así le está pasando también a mi hermana con mi sobrino. Hay muchos colegios que están empezando desde kinder y prácticamente tienen que salir leyendo. Sí, yo encuentro que igual lo están avanzando como demasiado porque hay muchos niños como el mío que tienen problemas de lenguaje y les cuesta pronunciar las letras y eso igual les trae complicaciones al aprender a leer. Entonces encuentro que desde kinder igual se puede avanzar, pero no se puede imponer que prácticamente en kinder salgan leyendo, no sé, por frases cortas, que era como lo que nos trataban de imponer a nosotros. Claro, ahí nos encontramos con dos elementos que son centrales. Por un lado, la normativa chilena y las evaluaciones estandarizadas exigen de que los estudiantes sepan y sepan y sepan, ¿ya? Y los colegios se ven obligados a enseñar y a entregar conocimientos, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me enseñaron a leer desde kinder. Yo salí de kinder aprendiendo a leer, o sea, ya primero yo ya sabía leer un cuento y esas cosas, porque dijeron que era como avanzar a algo que en primero básico ya no iban a tener que repetir. Claro, pero eso, como dice la Eli, también juega en contra, porque ¿se acuerdan que hemos visto durante este proceso del lenguaje de que nosotros, los profes se ven obligados como dice la Cami, a enseñar a leer a los chiquillos antes de entrar a primero básico? Pero nosotros tenemos que tener una maduración intelectual para poder enfrentarnos a ciertos aprendizajes, ¿ya? Se supone que los niños deberían aprender a leer al final de segundo básico. O sea, si ya al final de segundo básico no está desarrollado el proceso lectoescritor, podemos hablar de que puede haber un retraso o una dificultad en la lectoescritura. Pero antes de eso no es obligatorio porque todavía estamos desarrollando habilidades. Es como cuando conversábamos de que antes de los 3 años estamos hablando de un retraso en el desarrollo del lenguaje y no un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Se fijan? No puedo decir en primero básico que un niño no sabe leer porque todavía no ha terminado ese proceso, ¿ya? Se supone que en kinder yo puedo enseñar fonemas vocálicos y algunos fonemas consonánticos. Dígame. Disculpe que la interrumpa, me voy a tener que salir porque mi hijo ahora a la 1 tiene clases. Ya, termine de ver la clase después porque voy a explicar el trabajo que tienen que realizar, ¿ya? Ya, profe. Y el jueves trate de presentar en clase y no enviar video porque yo no les puedo hacer preguntas. Y si hay algo que no me quede claro, les va a bajar puntaje. Que le vaya bien, Yanni, cuídese. Ya, profe, gracias. En kinder, chiquilla, se enseñan algunos sonidos vocálicos, o sea, los sonidos vocálicos, y se enseñan algunos sonidos, fonemas consonánticos, como la M, la P, la S, la L y la S. Esos 4 fonemas consonánticos se deberían enseñar, porque tienen que ver con la madurez también intelectual que tienen los estudiantes a esa edad. Pero más que... Ángela. Que por lo menos yo en mi caso tengo 3 casos que mi hija va en pre-kinder y mi hermano y mi prima van en kinder. Mi hija, como no alcanzó a tener pre-kinder y el año pasado en el jardín no le enseñaron las vocales porque tuvo 3 cambios de tía, mi hija no sabe nada. O sea, ha aprendido lo poco y nada que yo le puedo enseñar porque no tiene esa como maduración de decir, estoy en clase y tengo que poner atención. Como no alcanzó a estar en clase. Mi hermano, de 6 años, él solo quiso leer. En este caso, va en kinder. Él solo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y él empezó a asociar las palabras solo.
Y ahora puede leer, no textos muy largos, pero puede leer textos cortos. Y mi prima, que su papá trabaja todo el día y no vive con la mamá, recién está aprendiendo, no sé, por los sonidos de la M con la A. Ya, ¿y qué nos dice eso, Ángela? ¿Qué le faltó a alguno y qué tienen otros? O sea, a algunos les faltó más como preocupación, se podría decir, y estar ahí al lado de él, enseñándole. Ya, pero todo eso, la preocupación, el enseñar, ¿cómo lo podemos traducir? Lo vimos recién, usted misma lo habló en cuanto al lenguaje. O sea, como ir, no sé. La estimulación, profe. Exactamente, es lo mismo. Esa estimulación, chiquillas, perdón, tengo alergia terrible, el gato me tiene loca. La estimulación es esencial, chiquillas. Ustedes que tienen niños pequeños, las que tienen niños pequeños, tienen la posibilidad. El ambiente letrado es importante. No solo que ustedes llenen de monos y de letras y de grafemas las paredes, tiene que ver con que ustedes las vean. Que ellos las vean leer, que las vean interesarse en la lectura, que las vean interesar, o que de repente uno está leyendo un libro y se ríe. ¿Qué van a creer? ¿Qué creen ustedes que despierta eso en un niño? Si uno está leyendo un libro y las ven ellos que ustedes están... El interés, la el curiosidad. interés, la curiosidad, es como ¿qué está leyendo esta loca que se está riendo? ¿O qué está viendo? Lo más probable es que los niños le digan, a ver, muéstrame el libro para ver los monos que estáis viendo, y se den cuenta que ahí no hay dibujo, que hay solo símbolos. Se van a tener el interés por saber qué diablos dice lo que está leyendo la loquita que se ríe sola. ¿Se fijan? Y eso es algo que tienen que aprovechar las que tienen niños pequeños y que están estudiando ahora, que las vean leer, que las vean. Hay estrategias que se utilizan para despertar el interés y la motivación, que no es solamente decir, este símbolo que está acá se llama A y suena A, o esta es la MU y suena así, y si la junta. No solo con eso. Por ejemplo, cuando uno tiene una guagua, un niño pequeño, lo toma en brazos, le muestra el libro de frente y le va leyendo, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, leer con la guagua acostada y que yo esté leyendo a que él vea lo que estamos leyendo, o ella vea lo que estamos. No va a entender ni coco lo que son esos símbolos, pero va a saber que algo significa eso, que se le puede dar una interpretación. Va a ver el mono y va a ver que abajo hay unas cosas extrañas, pero algo dice ahí, pues. Sobre todo si usted le va guiando con el dedo lo que dice, ¿ya? Eso tiene que ver, no sé, pues de repente yo me acuerdo cuando mi hija era chica y íbamos en la micro y habían en las ventanas, típico que hay mensajes en las ventanas de, no sé, pues no metan los dedos en la ventana o en el metro, y los niños van despertando el interés hacia la lectura, ¿ya? Profe, igual es importante no adelantar. O sea, yo cometí el error con mi primer hijo y yo lo adelanté demasiado y él leía antes que el resto y después se aburría y me mandaban a llamar porque él no tenía que hacer y se ponía a hacer tonteras. Y él le decía, profe, pero esto yo ya lo sé. Yo ya sé sumar, yo ya sé restar, sé leer, sé escribir. Claro, y ese la profesora se enojaba con él. Claro, ese adelantar también tiene que ver con que nosotras estamos dejando pasar por alto el nivel maduracional. Eso de que se aburran también tiene que ver con aprovechar el tiempo. Porque si tuviesen como la maduración total para no aburrirse en ese periodo, ¿cierto, Eli? ¿Qué pasa? Porque cuando los niños saben leer y hay algo de su interés y escogen lo que ellos quieren, nunca se aburren. Pero si cuando no tienen la maduración intelectual adecuada antes de enfrentarse a ese aprendizaje, se van a aburrir. Pero, Eva, me estoy... Se van a aburrir y van a estar así como, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Sí, si esto no es que a mí me pasó con la profe de integración el año pasado, que quería a toda costa que le enseñáramos a leer al Evan y yo no quise. Porque el Evan igual presenta como, dentro de todos los exámenes que le hicieron, él tiene una capacidad cognitiva mucho más elevada que el resto de sus compañeros. Entonces ella quería a toda costa que le enseñáramos a leer, que le enseñáramos... Y yo me acordé de lo que me había pasado con mi hijo mayor y le dije no. Pero incluso ahora él
O sea, Evan se lo aprende en un ratito y después de que se aprende eso ya se aburre. Claro. Se le enfatizó a la profesora que una vez que pasara eso le diera más materia. Entonces ella ya tenía más o menos algo arreglado, ya le tenía más guía, le tenía más cosas para seguirlo bombardeando después. Ya, porque ahí se está considerando el interés del estudiante. Y si lo vemos así, estamos considerando el interés y también estamos considerando lo que tiene que ver con ser sujeto de derecho, de verme a mí como una entidad, como una persona única, que necesito esto y no necesito lo mismo que necesitan mis compañeros, ¿cierto? Sí. Gracias, Eli. Chiquillas, vamos a ver nosotros las bases curriculares las bases curriculares en general tienen una organización, o sea, yo tengo, por ejemplo, ámbitos de experiencia, núcleos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje y tramos curriculares, ¿ya? Los tramos curriculares son estos de la formación de sala cuna, fíjense, educación parvularia tiene estos niveles donde los aprendizajes se disparan en cierta forma, y pasan por estas etapas de que, ¿se acuerdan que el lenguaje vimos que era como de los 0 a los 1, que había este avance significativo en el lenguaje, que después las etapas iban teniendo distinto carácter? En educación parvularia vemos todo esto. Otra cosa. ¿Son 3 niveles? Son sala cuna, nivel medio, que está nivel medio menor y nivel medio mayor, y después los dos niveles, transición, que está primer nivel y segundo nivel de transición, o pre-kinder y kinder, ¿ya? Chicas, nunca decirle a una profe de párvulo parvularia. Para ellas es una ofensa. Y tiene que ver con que parvulario tiene que ver con el carácter de cuidar niños. Y recuerden que las educadoras no cuidan niños. ¿Qué hacen las educadoras, Anaís? Enseñan. Exacto, enseñan, planifican, organizan, gestionan, o sea, es un trabajo integral y ven a la persona, no es solamente estar cuidando niños, porque para eso están las cuidadoras, que no es lo mismo. Así que son educadoras de párvulos o profesoras de educación parvularia, ¿ok? Ya. Chiquillas, nosotros tenemos todos estos elementos que les mencioné yo, que tienen que ver con los fundamentos de la educación parvularia, la organización curricular, y todo esto, ¿para dónde nos lleva él? Y después que transitamos por los distintos niveles de educación parvularia, respetamos el currículum en sí, ¿a dónde nos llevará? ¿A qué etapa? Cuando ya culminamos este proceso de formación de pre-básica. La formación básica. Ya. A empezar a preparar a los niños para el contexto. Entonces, si tenemos todos estos elementos de educación parvularia, donde están los objetivos, los contenidos curriculares, las mallas, nos vamos a educación parvularia, donde hay un currículum que es distinto. Pero no por ser distinto no van a tener relación, ¿cierto? Entonces dígame, Eli, vamos a empezar a ver lo de la tarea para el viernes, ¿ya? Que nos quedan 10 minutitos y lo vamos a revisar. ¿Existirá, Eli, considerando todos estos aspectos que vimos de las bases curriculares de educación parvularia, ¿existirá alguna relación de progresión entre una y otra? Le voy a leer el propósito de las bases curriculares de lectura, ¿ya? De educación básica. Dice, en lectura el propósito es desarrollar en los estudiantes el concepto de lo impreso e iniciar el proceso de la adquisición de la lectoescritura. Fíjese bien, iniciar el proceso de la adquisición de la lectoescritura. También eso le da a usted la base para decir, no apuren a mi hijo porque en educación básica recién estamos iniciando el proceso de la lectoescritura, ¿cierto? Dice, se espera que al finalizar sean capaces de reconocer los sonidos, los fonemas, y los grafemas de las palabras para leer comprensivamente textos. ¿Se relaciona esto con la materia que vimos de TEL en la clase anterior? Que es donde en educación parvularia se está cimentando este reconocimiento, esta discriminación. Dice, por otro lado, se busca fomentar el gusto por la lectura de cuentos, poemas y textos no literarios. ¿Cuál es la progresión entonces que hay entre las bases curriculares de educación parvularia y las de bases curriculares de educación básica?
que en la base parvularia se empieza a formar el gusto por la lectura, para empezar a tratar de hacer que los niños se interesen en la lectura, empezar a enseñarles para qué sirve, contándoles cuentos, historias, y ya cuando pasamos a la básica, ya tenemos que empezar a enseñar la lectura en sí, para que ellos ya empiecen a leer y les encuentren un gusto a leer y estén habituados a la lectura. Exactamente. Y no olviden también que nosotros en educación prebásica es donde nosotros enseñamos la discriminación de sonido, donde empezamos a trabajar estos elementos base para el aprendizaje de la lectoescritura, pero también donde se amplía el vocabulario, que es lo que nos permite a nosotras acceder a aprendizajes más complejos de las bases curriculares de educación básica. ¿Ya? Tenemos en escritura, gracias Eli, tenemos en escritura otro propósito, que tiene que ver con que aprendan a escribir letras y usen los primeros signos e intentos de comunicación. Ángela, mire, le voy a leer un propósito de comunicación oral. Dice, durante la comunicación oral, promueve la comprensión oral a través del trabajo con las estrategias de comprensión y la exposición de textos orales variados. También se espera que los alumnos desarrollen su expresión oral a través de la declamación de poemas, o sea, que digan poemas. ¿Se puede relacionar esto con alguna de las áreas del lenguaje? Yo creo que sí, con la lectoescritura. Pero con el lenguaje específicamente. ¿Se acuerda que teníamos los niveles expresivos, comprensivos? Sí, porque van a ir comprendiendo lo que ellos, o sea, no sé, en la práctica, no sé, de escribir un poema o algo así, ellos van a comprender lo que están escribiendo y lo que van a leer. Ya, entonces, ¿hay una progresión también entre prebásica y básica en este sentido? Sí. ¿Cuál sería? Que con el tiempo ellos van a, desde prebásica a básica, en prebásica van a escuchar lo que uno quiere y van a imaginar ellos, pero en básica ellos ya van a comprender lo que están leyendo y le van a dar otro significado quizás. Exactamente, súper buena respuesta, Ángela. Ya, chicas, en el trabajo del día jueves, lo que vamos a hacer, ustedes van a hacer un mapa conceptual donde van a poner los fundamentos de las bases de educación parvularia. En el módulo 2, tienen abajo, al final del módulo 2, lecturas obligatorias. Ahí están las bases curriculares de educación parvularia y ya vimos los fundamentos, ya vimos nosotras las bases de las bases en este caso. Entonces, en eso se van a enfocar para establecer la progresión con las bases curriculares de educación básica. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? ¿Por qué es necesario conocer estas bases curriculares, Anaís? Porque con ellas vamos a trabajar toda la vida, pues, en toda nuestra trayectoria de técnicas. ¿Y por qué cree que es esencial que los niños conozcan, o sea, que nosotros las podamos aplicar? ¿Qué nos dicen estas bases curriculares? O sea, con respecto a lo que los estudiantes deberían lograr? Como la evolución. Exacto. Como dice la Anaís, en la evolución. Nosotros en las bases curriculares vamos a encontrar objetivos dependiendo del nivel, como hacía referencia hace un rato la Alison, pero esto también es como cuando hablamos de las etapas de desarrollo. Yo me voy a proponer estos objetivos dependiendo del nivel, pero también de la edad maduracional de cada uno de los niños y niñas, ¿ya? No se hace al azar, se hace considerando estas características de los niños, según edad, según intereses, según nivel intelectual, ¿ya? Preguntas, chicas, con respecto a la tarea. ¿Nada? El mapa conceptual solo debe llevar entonces los fundamentos de las bases curriculares. Pero tiene que relacionar las bases curriculares pero, a ver, solamente no, porque tienen que explicarlo. Recuerden que ustedes tienen 15 minutos para explicar bases curriculares, fundamentos, los niveles, o sea, es con profundidad, ¿ya? Tenemos la importancia de las bases curriculares que lo tienen que poner, por qué es necesario que trabajemos con las bases curriculares, cómo es la organización de estas bases curriculares, ¿ya?
los fundamentos, que es esencial, y lo vamos a llevar a cómo se relaciona con las bases curriculares de educación básica, pero también considerando los elementos de la educación básica. Solamente de primero a cuarto básico, que es donde se trabajan trastornos del lenguaje. ¿Ya? ¿Preguntas, chicas? ¿Aclaraciones? ¿Necesitan saber algo más? Profe, Dígame, Cristi. estoy un poco perdida. ¿Podría repetir la tarea, por favor? Que no, justo no escuché esa parte. ¿Qué tenemos que hacer, Nico, en este trabajo? Iba a preguntar lo mismo, profe, no sé si estoy media loca hoy día, pero Ángela. No cacho. Ángela. Un mapa conceptual con las bases curriculares de párvulo y con las bases curriculares de básica de primero a cuarto básico. Ya, ¿y qué tenemos que considerar para establecer? Que queremos hacer una progresión entre una y otra, o sea, queremos saber cómo este aprendizaje de las bases curriculares de educación básica nos van a servir en la trayectoria escolar para llegar a educación básica convencional, ¿cierto, Ángela? Sí. ¿Qué no puede faltar en el mapa conceptual? ¿Qué mencioné yo recién? Los fundamentos, ¿qué más? Los fundamentos, los La niveles de las bases curriculares, Importancia de las bases, la organización. Exacto, la importancia de las bases, la organización curricular, los contextos de aprendizaje, ¿ya? Todos esos elementos tienen que estar de manera profundizada, no es algo a ver, si lo hacemos así como solo poner los fundamentos, no nos va a servir para poder establecer la progresión en educación básica, ¿ya? Ahora sí, Nico. Cristi, ahora sí. Sí, profe, dijo la importancia de las bases, los fundamentos y qué más era. La organización curricular que tienen las bases, ya pasando por los ámbitos, los núcleos, los objetivos y los tramos. Ya, ¿qué trabajamos hoy día, Eli? Cómo conocer las bases curriculares de párvulo. ¿Ya? Y cómo se trabaja con ellas. Ok. Y cuál es la diferencia entre las de párvulo y las de básica. Ya, para establecerla, eso es lo que nos da la progresión, ¿cierto? Gracias, Eli. Andrea, con respecto a las bases curriculares de educación parvularia, ¿cuál era la importancia de considerarlas para la educación de los estudiantes? Para que ellos puedan iniciar el proceso de la lectoescritura. Ya, ese es uno de los objetivos, ¿cierto? Gracias, Andrea. Nico, en cuanto a formación ciudadana. Es como la importancia de enseñarle a los niños el respeto hacia los demás. Justamente, no solo principal. A la familia, sino que a todas las personas, a todo el mundo. A la sociedad en completa, ¿cierto? Gracias, Nico. Con relación, Anaís, al ser sujeto de derecho, ¿qué nos dice las bases curriculares? Tenemos como la necesidad de que las otras personas conozcan sobre nosotros y que sean respetadas, porque es nuestro derecho a la educación. Por ejemplo, si tengo dificultad para, no sé, la movilidad, que se adecúen actividades para mí y todo eso. Ya, y respecto a mi obligación como adulto responsable en este caso. Enseñar. Ya, pero desde el punto de vista de ser que los estudiantes son sujetos de derecho. Respetar y hacer cumplir esas obligaciones que tiene tanto el Estado como los adultos responsables, ¿cierto? Ya, chicas, un gusto como siempre. Nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves presentamos en clase. Ah, niñas, otra cosa. Quienes me envíen correos o quienes me envíen material, videos o trabajos por internet, recuerden incluir su nombre completo, el número de sección y la asignatura, ¿ya? Yo me demoré mucho tratando de averiguar de qué sección son algunas que no... A ver, yo
soy de memoria visual, yo me acuerdo de ustedes relacionando a la persona con el nombre cuando las veo en pantalla, entonces las que tienen la cámara apagada sobre todo, no me acuerdo. Entonces si no me ponen sus datos, pierdo tiempo, ¿ya? Así que me incorporan toda la información posible. Un abrazo, nos vemos el jueves, que estén súper bien. Cuídense. Chao, niñas. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Chao, profe, cuídese. gracias. Gracias por estar. Chao, chao.